Muy buenas noches con todas y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más a este su espacio Catarsis Webinar. Mi nombre es Luis Enrique Loaiza y yo soy el coordinador nacional de juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana y para nosotros es un orgullo contar con ustedes una noche más. Bueno, antes de dar inicio a esta Catarsis Webinar que hemos preparado esta noche para ustedes, quiero comentarles un poquito acerca de nuestra labor como institución. Cruz Roja Ecuatoriana está presente acá en el país 110 años ya de vida institucional en donde nuestros voluntarios y voluntarias los 365 días del año trabajan incansablemente para beneficio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las comunidades a las que nosotros atendemos diariamente. Cruz Roja Ecuatoriana, para poder ejercer su acción humanitaria, cuenta con 4 programas operativos y justamente uno de ellos es nuestro Programa Nacional de Juventud, en el cual nosotros desarrollamos varias líneas de acción que estamos justamente viendo en pantalla. Una de ellas es la formación de líderes, es decir, nosotros desarrollamos las capacidades, habilidades y destrezas de nuestros voluntarios y voluntarias a través de un curso que se desarrolla año a año. También nosotros promovemos la cultura de paz y la violencia y para ello nos basamos en la metodología de la JAP, que es justamente Jóvenes Agentes de Cambio de Comportamiento. Comentarles también que Cruz Roja Ecuatoriana en su nueva estrategia está impulsando espacios de innovación en donde nuestros voluntarios y voluntarias tienen la oportunidad de participar a través de iniciativas que respondan a necesidades reales de las comunidades que ellos previamente identifican. Y justamente este espacio de innovación lo hacemos a través de nuestro sistema integral de formación e innovación SIFI, y justamente este espacio es parte de este proceso. También nosotros fomentamos la participación de nuestros jóvenes a través de este compartir ideas y también trabajar en temas de transformaciones sociales. Bien, la noche de hoy nos acompañan nuestros voluntarios y voluntarias que están llevando a cabo este proceso de Catarsis Webinar. Ellas son Claudia Espejo, que tuvimos la grata sorpresa de verla nuevamente en pantalla. Ella es de la Junta Provincial de Loja. También está con nosotros Cristina Mejía, que es voluntaria de la Junta Provincial de Pichincha, perdón, Anita Mejía, ahí te cambié Anita el nombre, perdóname la vida. Anita Mejía es voluntaria de nuestra Junta Provincial de Pichincha y también está con nosotros Cristina Cues, que es voluntaria de la Junta Provincial de Morona, Santiago. Sí, la noche de hoy teníamos, como Claudia nos decía al inicio, un tema súper interesante, ¿no es cierto? La adopción y la vulneración de derechos en la primera infancia, que sin duda alguna nuestra speaker, Soledad Cuesta Calle, nos va a solventar algunas dudas que tengamos. Sin más, les doy paso a nuestros compañeros para dar inicio a este importante Catarsis Webinar. Adelante. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Quique. Y bueno, yo les quiero comentar, para comenzar un poco más a interactuar con nuestro espacio de Catarsis Webinar, cuáles van a ser las normas de convivencia que vamos a tener esta noche. Quiero comenzar a comentarles y mencionarles que esta sesión va a ser grabada porque posteriormente vamos a poderla subir a lo que es la plataforma de YouTube, en donde todo lo que hablemos en esta noche podemos volver a revivir estos momentos viéndolo en la plataforma de YouTube. Asimismo, comentarles que y pedirles de la manera más comedida que podamos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para evitar cualquier tipo de interferencia y que el espacio fluya de una manera adecuada. Asimismo, les invitamos a evitar rayar la pantalla y sobre todo les invitamos a tener este respeto a la opinión diferente y por qué no mencionar este espacio que es para aprender y disfrutar. Asimismo, quiero comentarles que el formato que vamos a llevar la noche de hoy es que vamos a tener 45 minutos de una charla interactiva y las preguntas las pueden realizar durante la intervención y podrán hacerlas a través del chat o alzando la manito para abrir su micrófono y poder hacer sus preguntas. Así que yo en esta noche tengo el grato honor de poder presentarles a nuestra speaker Soledad Cuesta Calle, que ella nos va a estar compartiendo un tema súper importante e interesante que es acerca de la adopción y la vulneración de derechos en la primera infancia. Les comento que Soledad Cuesta es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo. También es perito civil judicial acreditada en Colombia. Bien,
les puedo comentar que Soledad es becada en Diálogo Juvenil 2021 por FES Ecuador. Asimismo, ha sido directora del Instituto de Formación y Liderazgo Juventud de Costa Rica y también es militante feminista y parte del equipo de comunicación de Sacha Warmi Ecuador. Así que, sin más, yo quiero darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo a nuestro speaker que a continuación nos va a estar compartiendo todo este interesante tema. Muchísimas gracias, Clau, por la bienvenida, compas, compañeras, compañeros que se han dado cita hoy para conversar acerca de las primeras infancias, acerca de los adolescentes en Ecuador. Muchísimas gracias a Cruz Roja Ecuatoriana por el espacio. No olviden que esto es un espacio seguro. Pueden abrir su micrófono, conversar conmigo, pero sí, por favor, levanten la manito para no confundirme y equivocarme con las diapositivas. Bueno, este momento voy a compartir pantalla y para comenzar a la exposición. Bueno, hablemos acerca de la adopción y la vulneración de los derechos de los niños, adolescentes en la primera infancia. Antes de empezar a hablar acerca de todo este tema que tiene que ver bastante con el tema nacional, con las leyes de Ecuador, empecemos mencionando que los niños, los derechos de los niños están presentes en la Declaración de los Derechos del Niño, que fue un documento legal impartido en 1959, perdón. Existen 10 artículos que están ahí detenidamente explicados, amplios, pero los he resumido en algunas palabras para poder conversar con ustedes e interactuar. Si ustedes tal vez tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, ahí me avisan. Bueno, empecemos hablando del derecho a la salud. Los niños, niñas y adolescentes en nuestro país tienen el derecho del acceso gratuito a la salud. Es decir, también el acceso al agua potable, a condiciones sanitarias, a muchos otros derechos acerca de la salud. Por ejemplo, incluso en las escuelas hablan de darles alimento saludable, de tener limpios los espacios sanitarios de las instituciones. Incluso en la pandemia, el derecho a la salud sí se tiene que tener prioridad a los adolescentes y a los niños. Bueno, al hablar del derecho a la educación, se tiene que priorizar esto aquí en el Ecuador, ya que los niños deben tener una educación de la escuela gratuita. Asegurar que el bachillerato, ellos terminen el bachillerato y que existe la opción de que ellos solamente puedan estudiar una carrera universitaria gratuitamente. El derecho a tener una nacionalidad. Bueno, los niños al tener esa nacionalidad tienen un poco de identidad y que ellos puedan acceder a todos los derechos que un país asegura. Bueno, otros países, por ejemplo en Colombia, existen más derechos que aquí en Ecuador, no diferentes, no más importantes, pero sí distintos. El derecho a la igualdad. Bueno, nuestros niños, niñas y adolescentes en este derecho disfrutan de una no discriminación, de su derecho a poder disfrutar de la nacionalidad de sus padres, de las creencias de sus padres, de la religión, de su etnia, de su raza, de sus costumbres, pero que no sean vistos mal por esto, que no sean vistos mal en sus instituciones, en sus familias, en sus barrios. El derecho a no ser violentado. El maltrato de las infancias es algo que se ve bastante común en el país. Chimborazo tiene uno de los más altos índices de violencia psicológica, verbal y física a los menores de edad, y esto es algo que el Estado tiene que hacerse cargo, esto es algo que el Estado ha venido haciendo, ha puesto leyes, ha puesto campañas, incluso es algo que como sociedad nosotros tenemos que erradicar esto de raíz. El derecho a la alimentación dentro del plan del buen vivir es uno de los objetivos que se trabaja bastante. Desde las escuelas se entregan lo que son esas barritas de comida que son buenas para los niños, han sido estudiadas por personas que han estudiado nutrición, son barritas nutritivas que a los niños no les hace mal. También está la colada que imparten en las escuelas, en los colegios también desde el 2014
se ha prohibido que todos los días se dé, por ejemplo, alimento chatarra, se dé papas fritas, se dé pizza y estas cosas. El derecho a la libertad y al no trabajo infantil. Bueno, como les mencioné, también lamentablemente Chimborazo es una de las provincias con mayor índice de trabajo infantil. Nosotros podemos ver que en las calles lamentablemente los niños venden cualquier cosa, incluso están pidiendo limosna. Esto es algo que es una realidad social, es una realidad que Ecuador tiene. Incluso Latinoamérica es uno de los continentes que mayor tiene índice de trabajo infantil. Bueno, el derecho a expresarse. Es algo que me encanta hablar porque muchas veces nosotros decimos, los niños, está chiquito, no sabe de lo que habla, no sabe de lo que dice, pero son seres pensantes, son seres vivientes y ellos se tienen que respetar su opinión, aunque a veces sea un poquito fuera de contexto y no sea valiosa para nosotros, tenemos que respetar desde casa, tenemos que enseñar desde el amor a que a nuestros niños puedan opinar, puedan desenvolverse en un ambiente social. Derecho a la recreación. Es un derecho que está contenido en la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008. Este derecho es el derecho a que los niños puedan jugar, puedan tener sus espacios de esparción, de que estos espacios sean seguros para ellos, de que no existan personas que vulneren sus derechos, de que los agredan, de que los maltraten. Incluso por eso es que dentro de las 5 horas de estudio que nosotros tenemos en las escuelas y en las instituciones de bachillerato, ellos tienen esos 30 minutos para que puedan recrear y puedan divertirse. Bueno, y el derecho que vamos a hablar acerca en este catarsis, el derecho a tener una familia. Es un derecho que muy pocas veces se ha conversado en espacios públicos, es un derecho que muy pocas personas lo han tenido en su discurso, pero es algo que es importantísimo, porque un niño sin familia puede desenvolverse, pero no se desenvuelve de una forma sana, no se desenvuelve de una forma que las familias puedan dar. No tiene un cobijo y lamentablemente estos niños a lo largo de su vida tienden a tener algunas dificultades que los niños con familia no las tienen. Bueno, hablemos un poquito de la historia de los niños y niñas y adolescentes. ¿De dónde nacen estos derechos? Es importante mencionar que en 1987 no había espacio para las infancias. Los niños compartían los mismos espacios con los adultos, es decir, ellos no jugaban con los niños, ellos jugaban con adultos, ellos bebían, estaban en espacios de personas adultas, ellos trabajaban ya desde los 10 años. Se podía diferenciar un poquito se podía diferenciar un poquito este paso del niño adulto desde los 9 años, ya que ellos trabajaban en fábricas. Desde la Revolución Industrial eso se ve, a niños trabajando en fábricas, a niños trabajando en empresas grandes, a niños que lamentablemente no han disfrutado de su niñez. Incluso en el siglo XVII, los niños no eran considerados como seres de derechos, sino ellos cuando no tenían un bautizo eran enterrados en los patios de sus casas o a veces en las chacras. Bueno, hablemos de un poquito humano, un poquito social. Compañeros que están aquí presentes, ¿pueden decirme por qué es importante una familia? ¿Ustedes por qué piensan que es importante una familia en el desarrollo de un niño? Ay, perdón. ¿Alguien que quiera desbloquear el audio y conversar? Loren acaba de levantar la mano, Hola. entonces creo que podemos darle el paso a ella. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, personalmente pienso que las familias tienen un rol importante en la vida de todos los infantes porque son los padres y las personas cercanas a estos que les ayudan a tener una confianza, una seguridad o asimismo lo opuesto, a que no sean capaces de poder expresar lo que sienten o cómo reaccionar ante las situaciones. Gracias. Muchas gracias por tu opinión, muy valioso lo que dices. Es cierto, las familias nos dan seguridad, las familias incluso nos acompañan en el desarrollo. Como en el chat nos comparten algunas personas,
Dylan dice que ayudan para su desarrollo social y emocional. Wendy, por otra parte, dice que son la base de su desarrollo. Daniel nos comenta que es importante porque desde allí es el inicio del desarrollo de la niñez. Leonardo nos comparte que su desarrollo durante todo el proceso de su crecimiento. Yesenia también menciona que la familia es parte primordial de la red de apoyo. Cristian nos menciona que la familia es la célula social del desarrollo comunitario. Qué belleza hablar de una célula y de comunidad. Es verdad que las familias desde nuestros primeros años nos enseñan qué está mal, qué está bien, a desarrollarnos con otras familias, incluso ese nexo del amor. La familia nos enseña muchas cosas desde el amor y es algo que con el desarrollo de la sociedad, lamentablemente a veces se olvida esto. Incluso hay familias que no poseen, incluso hay familias que lamentablemente no poseen este don del amor, maltratan a sus hijos, y esto es algo que se debe considerar, es una realidad. Domen Casco nos dice, también aprendemos de los niños. Es verdad, esto es 100% cierto. Los niños tienen una mentalidad tan sana, tan bonita, que ellos con pocas palabras, desde una forma muy inocentes, nos dicen las cosas. Vi una publicación en Facebook hace tiempo que le preguntaba a un niño qué es el amor. Y él decía que amor es cuando su mamá tomaba el cafecito para ver si estaba caliente y entregárselo a su esposo. Los niños con pocas palabritas, nos cuentan lo que es vivir, lo que es en sí. Luis Alberto nos dice, la familia es importante para el desarrollo físico, intelectual, afectivo y psicológico. La familia es la base de la sociedad. Carlos nos dice, la familia es importante para salir adelante de todas las adversidades. Es verdad, también humana e individualmente. Muchas veces cuando tenemos problemas encontramos un refugio y paz en la familia. Pero antes, la única función de la familia era cumplir, otorgarle un apellido a los niños, nada más. Este aspecto romántico de la familia que nosotros como sociedad lo hemos dado estos días, no existía antes. Ellos solo le daban el apellido y se acabó. Incluso muchas veces los niños tenían que trabajar para poder alimentarse. Como les comento, ellos desde muy pequeños ya tenían un trabajo, no seguramente como nosotros el día de hoy tenemos, con seguro social, bien pagado, no. Incluso a los niños por ser inocentes y pequeños muchas veces abusaban de eso. Tocamos el tema de cómo la primera infancia logró tener estos derechos. En la Declaración de Ginebra, presentada y aprobada en 1948, dice, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser estimulado, el niño desadaptado debe ser educado, y el niño huérfano y el abandonado debe ser recogidos y ayudados. La historia de la Declaración de Ginebra es algo muy, muy, muy hermoso, porque esto empieza con una lucha de una mujer. Esta declaración fue escrita desde 1923 por Angeline Jeff. Ella fue una mujer que desde sus primeras infancias, desde sus primeros años de vida, ella los dedicó a la juventud y lo dedicó a la niñez. Y es fundadora de una red muy importante a nivel nacional, que es Save the Children Union, que está dedicada para los niños de escasos recursos. Y esta historia empieza a desarrollarse en Europa, comienza a tener bastante impacto a nivel internacional. Y es cuando después de en la Segunda Guerra Mundial, nuestra querida Angeline comienza a recoger niños, crearles un espacio seguro, darles refugio, darles alimentación, cobijo, educación. Y ella siente esta vulnerabilidad, ella ve esta vulnerabilidad y comienza a redactar esta carta. Y es algo muy, muy hermoso y una coincidencia muy grande, porque ella trabajó con la Cruz Roja en sus primeros años y gracias a ese trabajo que ha tenido con la Cruz Roja es que empieza el hito importante, la Declaración de los Niños. Como ustedes saben, muchas veces las leyes dan un respaldo bastante fuerte a grupos vulnerables, en este caso los niños.
Hablemos un poquito más acerca de Ecuador. Casi 18,000 niñas menores de 14 años tuvieron hijos en el sistema de salud pública entre el año 2019 y 2016. Entre el 2015 y 2017 se registraron casi 30,000 casos de abuso en el Ecuador contra niñas, niños y adolescentes en Ecuador. Lamentablemente estas cifras y casi el 90% de casos han sido por familiares cercanos a las víctimas. También casi 46,000 fueron detectados en el sistema educativo y también fueron ocurridos en el sistema de educación, como en las escuelas y colegios de nuestro país. Algo que también es bastante triste, nuestros niños, niñas y adolescentes son víctimas muchas veces de bullying. El sistema educativo menciona que casi la mitad han sido víctimas de este acoso en las escuelas, en los colegios. Bueno, y nosotros como familiares, como dijo algún compa por allí, tenemos que ser el primer refugio de nuestros niños. Nunca olviden recordarle a sus hijos que ustedes les creen y que siempre van a estar con ellos, porque si ustedes no les dan el apoyo necesario a nuestros niños, no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Créanme que un adolescente contándole problemas a otro adolescente es muy complicado porque al tener casi la misma edad, es muy difícil que encuentren un buen consejo o un apoyo. Así que nunca olviden esto. Apenas se termina el catarsis, vayan, abracen a sus hijos porque no saben por lo que están pasando. Lamentablemente son problemas reales, son problemas que suceden. Muchas veces nosotros pensamos que porque son jóvenes o porque son niños no tienen problemas, pero ellos los tienen problemas, tienen dificultades, muchas veces se sienten tristes y no tenemos que invalidar esto. Al contrario, tenemos que aprender de ellos, como comentó alguien en el chat. Tenemos que apoyarlos, tenemos que estar ahí para ellos, porque somos familia y entre todos nos cuidamos. Otro poquito más de contexto en el Ecuador. Podemos decir que el 40% de las niñas y niños en Ecuador sufren de violencia en los hogares, que entre el 30 y 40% son sus progenitores los que relacionan con violencia. Bueno, algo que lamentablemente pasa en el Ecuador es que al ser un país latinoamericano, la violencia en los hogares es muy frecuente, incluso muchas veces como personas violentadas y violentadores también, no nos damos cuenta que lo hacemos. Así que les invito también una vez al día a sentarse y preguntar cómo nosotros hemos sido educados, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo nos están educando nuestros padres, y no ser agresivos, no criticarlos porque tampoco nuestros padres no existe una escuela para padres decir, compas, eso está bien o mal, no. Pero el día de hoy necesitamos sanar heridas, tratar bien a nuestra familia y tratar bien a nuestros hijos. Esta violencia lamentablemente incluye golpes, baños de agua fría, insultos, burlas, privación de alimentos, sacarlos de la casa, insultos, que esto a la larga crea traumas, crean inseguridades en nuestros niños. Y esto, si no se trabaja con terapia, no se cura. Entonces, curémonos nosotros, tratemos de ayudar a nuestros hijos y recordemos que somos seres humanos. Y ellos también, pese a que tengan 4 o 5 añitos, son seres humanos y siempre. La mitad de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 12 años son agredidos. El 60% de ellos piensan que lo merecen. Bueno, nuestros niños, al ser niños, ser personas no ignorantes, pero sí inocentes, ellos piensan que se merecen todo el maltrato que reciben. Y esto no es así. Si una persona desde muy joven piensa que merece maltrato, cuando sea adulta, cuando sea adulto, va a pensar que esto es normal, va a normalizarlo en su cabeza y incluso en sus otras relaciones puede seguir con esta normalización. Bueno, hablemos acerca de la adopción en el país. En el 2018 se realizó un total de 348 adopciones. En el 2020, en Perú se tuvo 107 adopciones, en Argentina 101, en Chile 258, pero en Ecuador se tuvo menos de 100. En el 2021, por otra parte, en enero hasta agosto de este año,
289 menores de edad tuvieron declaratoria de adoptabilidad, pero solo hasta ese mes se realizaron 50 adopciones. El proceso de adopción se divide en dos fases. La fase administrativa, que le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la fase judicial, que es netamente está en manos del Consejo de la Judicatura. Bueno, por ley, la fase administrativa no tiene que pasar por más de 30 días. Y la fase judicial no tiene que pasar más de 72 horas. Algo que lamentablemente pasa en Riobamba, al día de hoy, tenemos 36 niños que han sido abandonados por sus padres, que el niños han tenido que retirarlos de sus hogares por violencia intrafamiliar, porque han estado en situación de riesgo, sus padres consumen sustancias estupefacientes, son alcohólicos y los han tenido que retirar. Entonces, esos 30 días que la ley no menciona que para que ellos estén en adopción, no pasa, porque esa declaratoria de adoptabilidad es un proceso que se realiza para que el niño diga, ok, él no tiene familia, no tiene alguien con quien estar, así que lo vamos a poner en adopción. Esto es algo que dura 3 años y hasta eso, ok. Hasta eso los niños están ahí, no tienen un hogar, se desarrollan en un ambiente que es complicado, no tener amor de familia es muy, muy complicado, y se les vulneran los derechos en todo momento, pero lamentablemente esto es una realidad que Ecuador tiene que solucionar, es una realidad que el Consejo de la Judicatura en este momento está tratando de solucionar. En los próximos meses vamos a tener otro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y como futura abogada tengo la esperanza de que mi país pueda asegurar que los derechos de los niños no se vulneren nunca más. De que aquellos niños que no tienen un hogar, que no tienen una familia, por este problema administrativo, por este tema burocrático, no pase más. Que los niños puedan tener a quien abrazar, que los niños puedan tener un nuevo hogar y una nueva oportunidad. Bueno, hablemos desde nuestra experiencia. ¿Alguien nos quiere contar si recuerda su niñez? ¿Qué recuerda de su niñez en familia? Que es algo que diga, ok, yo como niña, como persona que ha crecido en un hogar, que ha crecido en una familia, esto es algo que mi familia me enseñó, esto es algo que mi familia desde sus primeros días me han enseñado, me han inculcado. ¿Alguien quiere compartir eso con nosotros? ¿Quién se anima a contarnos? ¿Quién se anima a compartir algo de su niñez con nosotros? Buenas noches, compañera. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya, mi niñez, mi adolescencia, sí ha sido muy alegre en antes, o sea, uno cuando era niño, adolescente, jugaba, tenía juegos infantiles que nunca, o sea, han pasado de moda. Y hoy en día está la tecnología avanzada, los niños ya tienen nuevas ideas, no es como la de en antes, nuestra niñez. Ahorita ya está avanzada la tecnología. Y, o sea, en mi pensar, mi niñez fue una perfecta niñez porque me criaban en un hogar que mis padres me han enseñado buenos modales y buenos aspectos para ser un buen ciudadano para mi padre, para mi Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartir esto con nosotros. ¿Cuál ha sido el valor que tu familia te ha enseñado desde tu niñez? Mis padres me han enseñado a respetar las personas, ser una buena persona y un servidor más para la sociedad. Gracias por tu participación.
Bueno, sí, si pueden comentar alguna experiencia que ustedes deseen a través del chat, estamos ahí prestos para leerlos. Francisca Castro nos comparte: el respeto fue lo que me inculcaron desde muy pequeña. Es verdad, nuestra familia siempre nos ha repetido, nos ha mencionado que para que sea una sociedad funcional se debe tener el respeto siempre primordial. John nos dice que el respeto al prójimo. Es cierto, el respeto entre... Anita, adelante, por favor. Soledad, justo quería comentarte que había otra persona que había levantado la mano hace un rato, me parece que era Erika, para ver si escuchamos qué es lo que nos tiene para contar. Listo, Erika, buenas noches, bienvenida. Hasta que Erika se anime a contarnos, René levantó la mano, así que le damos el paso. Buenas noches a todos y a todas. Primeramente, felicitar por el programa. Realmente es un tema súper interesante para quienes estamos dentro de esta área social. Yo soy de los años 60, ya viejito ya. Y es bien, diría, diferente en las épocas donde uno vivía la niñez. Orgullosamente vengo del campo, donde mis padres me enseñaron desde pequeño a respetar, a trabajar, a ser solidario, a ganarme la vida y a saber compartir. Creo que lo primero que hacíamos era tener los valores y que ahora veo que se han perdido. Yo soy de la época de la chancla, la época de la correa, donde nos daban cuando nos realmente hacíamos una falta grave, ni siquiera era una leve. ¿Cuál era la falta grave? Quizás el no respetar, el no obedecer. Y ahí la conducta de uno se iba modificando porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y en la familia uno va aprendiendo las normas de convivencias que después tienes que hacerlo dentro de la sociedad. Quizás en mi época, antes era el código de menor, haciendo un poco la historia de la ley de los niños. El menor, ¿y qué era el menor? El disminuido, el que no servía. Cuando había una de adultos, el niño decía algo, decía, cállate, tú no sabes, porque eres el menor, el disminuido. Los tiempos han cambiado, los valores se han perdido. Yo tengo mis hijos que les pude educar, gracias a Dios, desde los valores, pero quizás prohibiendo algunas cosas de la sociedad nueva. Y esperemos que la sociedad nueva nos dé o nos haga volver a los valores que son éticos, que son del ser humano. Hasta aquí yo le puedo compartir en síntesis mi niñez, mi adolescencia, que más fue de trabajo, de estudios, de respeto, de solidaridad, y eso que es lo que nos ayudó a ser buenas personas. Muchas gracias, René, por compartirnos un poquito de su infancia. Qué alegría tener aquí a personas que con su experiencia pueden compartirnos muchas cosas importantes, personas que desde el trabajo han sacado adelante a su familia. Pero bueno, quiero invitarles a ustedes, a todas las personas que tienen familia, que tienen hijos, bueno, a todos los compas que a sus 25, 26 años ya tienen una familia, que tienen el privilegio de tener una familia, a que eduquemos desde el amor. Es algo muy, muy, muy lindo llegar a casa y ver a los pequeños saltando por ahí, correr. Yo recuerdo cuando mi papá llegaba del trabajo,
Con mis hermanas salíamos a correr, a papi, todas corríamos y nos botábamos. Quien llegaba primero, papá nos quería más. Dylan está levantando la mano. Adelante, Dylan, por favor. Muy buenas noches con todos y todas. Bueno, para contar un poquito de mi experiencia de mi niñez, yo pienso que algo que se inculcó bastante en mi casa fue la responsabilidad, el respeto y la puntualidad. Eh, Todo siempre en vista del amor, ¿no? Se inculcó bastante el hecho de que tenemos que amar los unos a los otros, a nuestro prójimo, fundamentando esto en el hecho de que cuando tú amas algo lo cuidas, lo respetas, lo valoras y aplicándolo a todos los aspectos, ¿no? Tanto a nuestros compañeros, tanto a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros mayores, como también a la ciudad, a nuestra patria. Por ejemplo, no botar basuritas o cosas así desde chiquitos, o sea, nos hacían a modo de juego el hecho de ir recogiendo las basuras o de no estar tirando por ahí las cosas, de ir ordenando nuestra habitación o tal vez el salón de clase o donde estemos, para ir con eso, con estos pequeños juegos, con estas pequeñas enseñanzas, formar nuestra personalidad, formar nuestra forma de interactuar con la sociedad. Esa podría ser mi aportación esta noche. Muchas gracias, Dylan, por compartir esto con nosotros. Bueno, muchos compas se han animado a compartir un poquito de su experiencia, de su niñez con nosotros a través del chat. Leonardo nos dice que la puntualidad y el respeto a los mayores, el saber ayudar al prójimo y nunca hacer de menos a ninguna persona. Es cierto, incluso algo que dijo Dylan, es que esas pequeñas cositas que nos han quedado en nuestra formación, en nuestra personalidad, es algo que nunca lo vamos a perder. Y nuestras familias nos han enseñado esto, nos han enseñado la empatía, nunca perder la confianza, que mejores días van a llegar, el respeto y los valores hacia los demás, que nos han enseñado nuestros padres, como nos dice Lisette. Yesenia, por otra parte, nos dice, mi niñez fue creativa en un lugar del campo, en subir a los árboles y a veces con muñecas a silbar con hojas. En la adolescencia, lo más importante es respetar a los mayores y adultos junto al trabajo. Francisca nos comparte el respeto y el amor a Dios, padres y a nuestra patria. ¡Qué belleza! ¡Qué patriota! ¡Qué bonito! Luis Alberto nos dice, mi madre me enseñó el respeto a los mayores, la honradez, el no mentir, y sobre todo el trabajo que lo aprendí desde mi infancia, la adolescencia y el estudio con trabajo. Sebastián tiene levantada la mano. Sebas, adelante, bienvenido. Bueno, buenas noches con todos. Un gusto conocerles. Bueno, de parte de mi familia, me enseñaron lo que es la humildad, el respeto hacia las demás personas, solidaridad. Fueron esos valores que me convirtieron en la persona que soy ahora. Y me enseñaron también que debo luchar por lo que quiero y llegar a las metas para tener una vida mejor. Bueno, lo que me acuerdo de mi infancia es que, claro que sí, a veces mis padres sí eran un poco duros conmigo, pero de ahí el amor de ellos nunca me faltó. De vez en cuando sí recibí por ahí un coscacho bueno, pero de ahí el amor de ellos jamás faltó. Ellos me enseñaron a ser siempre una buena persona y pues gracias a ellos soy lo que soy. Y estoy bastante agradecido con mis padres por enseñarme el camino del bien y no dejarme fracasar. Eso. Qué bonito, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Algo muy valioso que acabas de mencionar es aplaudir las buenas enseñanzas que nos han dado, pero también reconocer las malas. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que nuestras familias no siempre nos han enseñado en base del amor. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñarles con amor, tenemos que escucharles, tenemos que estar ahí para ellos y enseñarles desde pequeñitos a que muchas veces nosotros pensamos que está bien el chanclazo, como en Latinoamérica dicen, pero no es así. Normalizar la violencia no es bueno, normalizar la violencia no es sano. Luz, levantaste la mano, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, algo que ocurría mucho en mi hogar. En mi casa todas somos mujeres y yo soy la mayor de 4 hermanas. Y algo que recuerdo que siempre mis padres me enseñaban de que no por el hecho de que yo sea la hermana mayor, tendría que ser como autoritaria con ellas. Siempre tenía que dar el buen ejemplo para mis hermanas, el tener el respeto también por ellas y el fomentarnos el respeto entre nosotras. Entonces, eh, el hecho de que aprendamos a tener una buena relación entre la propia familia. Entonces, era algo que nos inculcaban bastante y personalmente no me permitían el que yo o entre nosotras nos levantemos la mano, porque es muy común de que existe ese tipo de agresividad en el hogar, o porque eres la hermana mayor, tienes ese derecho. Entonces, el hecho de aprender a respetarse, pues comienza dentro del propio hogar y con la propia familia. Por ejemplo, algo que también nos enseñaban de que no por el hecho de que sean hermanas significa de que deban agarrarse las cosas o no pedirse prestado, porque cada una pues tiene también sus cosas y deben aprender a respetarse. Entonces, era algo que desde muy niña siempre nos recordaban y personalmente siempre me decían, los padres somos nosotros, tú no tienes el permiso de levantar la mano o de agredir a tus hermanos o entre ustedes. Entonces es algo que se me quedó toda la vida y no hemos tenido en sí como inconvenientes. Tenemos nuestras diferencias, obviamente, pero no hemos llegado a ese nivel de agresividad o de violencia porque es muy común. Entonces, y eso ayuda también a que haya una armonía en el hogar. Y por ende también nos va a ayudar a que cuando uno se desarrolla en una sociedad, el saber tener un buen trato también con otras personas es muy importante. Y algo que nos gustaba mucho a nosotros de niñas, por ejemplo, nos encantaba jugar en la lluvia. Siempre salíamos a jugar, desde la más chiquita hasta la más grande, y nos divertíamos muchísimo. Y algo que nosotras, aunque ya todas somos adultas, recordamos muchísimo el hecho de poder divertirnos de esa manera. Qué hermoso, Luz. Muchas gracias por recordarnos que además de enseñar con respeto, de enseñar con amor, se tiene que enseñar con respeto. Qué bonito que tus padres te recuerdan que no por tener esta autoridad de hermana mayor, tienes el derecho de agredir a tus hermanas o a personas cercanas. Me alegro que después de tantos años recuerdes eso con tanto cariño y que te invito a que lo dupliques, compartas esto con tus hijas en casos de tenerlo, con tus hijos, con tus sobrinitos. Bueno, Francisca en el chat nos dice, yo soy afortunada, no me pegaron. Bueno, solo una vez. Mi mami me tiró una naranja en la cabeza y nunca más. Bueno, no, nunca en la vida hay que normalizar la violencia, pero me alegro que recuerdas esto con gracia. Marianita Martínez nos dice, la educación se daba con el ejemplo desde casa y donde se exigía el saludo a los mayores y el respeto. Ahora todo ha cambiado porque es otra época y es muy difícil comprender. Estoy muy de acuerdo contigo y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Crees que la época cambia? Bueno, dentro de mi militancia me ha enseñado que con muchas cosas que pasan, con lo que dijo un compañero acerca de la tecnología, de la globalización, de la crisis económica, de muchas cosas que han pasado. Recuerden que la sociedad siempre va cambiando, siempre. Nosotros no somos las mismas personas que del 2019, incluso con la pandemia, la sociedad ha cambiado bastante, ha cambiado mucho. Nosotros tenemos que comprender que incluso que nuestros hijos no quieran saludar a una persona y nosotros obligarles no está bien, porque ellos tienen ese cuerpecito que como muchas veces dicen, es un santuario. Si ellos no se sienten cómodos saludando a otra persona, a un adulto, no los obliguemos porque estamos irrumpiendo esa privacidad que ellos tienen. Francisca, bienvenida, muchas gracias. Adelante, por favor. Perdone, aquí sí me gustaría intervenir. Sé que, como usted dice, la sociedad cambia, es verdad. Cambian gustos, cambian colores, modelos, etcétera. Pero yo pienso
que como hemos recordado nosotros con cariño, con amor, nuestras vivencias, y nadie ha salido afectado, ni psicológicamente, ni físicamente, pienso que seguir llevando como costumbres o buenos hábitos los valores que en nuestra familia se ha difundido, seguirlas llevando y seguirlas transmitiendo de generación a generación sería bueno, porque pienso que mucha mano suelta se ha dado a los niños. Sí, sé también que había muchos abusos y como lo sigues viendo, como lo sigue viendo por desgracia aún, pero debemos rescatar y pienso que muchas personas estarán de acuerdo conmigo en que si no se difunden los verdaderos valores, los valores principales que tiene y que nos da una familia, la generación siguiente va a ser mucho más, se va a ver mucho más afectada, porque se siente en desequilibrio, porque no saben qué es bueno, qué es malo y qué es lo que realmente ellos deben hacer. Por eso pienso que nosotros como padres somos la guía, con ejemplos, con, con un poco de, de reglas a seguir, que los chicos sepan por dónde deben de ir y inculcarles siempre con amor las cosas. Qué belleza, qué bonito. Y sí es verdad, Francisca, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos con el amor, pero nunca, nunca, nunca en la vida hay que olvidar que la disciplina es muy importante en la casa, en la familia, en las instituciones, en cualquier relación. Es muy, muy importante la disciplina. Bueno, y a nuestros jóvenes que están con un poquito menos de nuestra edad, también recordar que estamos viviendo de nuestros padres, con nuestros padres, y que pese a que los tiempos cambian, las épocas se diferencian, la sociedad se desarrolla, son nuestros padres y tenemos que respetarlos y amarlos porque ellos están ahí para nosotros, pero no por eso vamos a normalizar muchas cosas, como Edison menciona, que es la violencia. Bueno, hay que, como había mencionado antes, en épocas antañas no existía lo que es una escuela para padres, pero el día de hoy está la salud mental, está la opción a no preguntarles en una escuela, a decir cómo vamos a ser padres, cómo voy a ser un hijo bueno, pero sí voy a preguntar a un psicólogo, ¿sabes qué, psicóloga? Me está pasando esto, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar como hija, como hermana, como futura mamá? Y tengo todavía la bendición de tener hijos, pero por ellos quiero ser una mejor persona, quiero sanar todas esas heridas que como ser humano tengo de mi infancia, de la adolescencia. Así que incluso hay otra cosa que en nuestra sociedad y en nuestro país no normaliza, que es la salud mental. Muchas veces cuando yo era niña escuchaba a mis compañeros decir a sus papás, es que ir al psicólogo es de loco. No es así. Como seres humanos tenemos problemas, como seres humanos tenemos dificultades. Y es necesario que reconozcamos esto. Es necesario que busquemos ayuda, que busquemos apoyo. Así como cuando nosotros tenemos problemas y buscamos apoyo en la familia, tenemos que también buscar ayuda con psicólogos. Me parece que la Cruz Roja Ecuatoriana da este apoyo. Compas, si pueden hacerse la cuñita a la final, sería genial. Bueno, pasemos un poquito más y vamos a la recta final. Una frase que encontré en internet que me encantó. En 1982, alguien dice, la fuerza central del cambio no es la tecnología ni la economía, son las relaciones que los padres tienen con sus hijos y el impacto que tienen con la sociedad. Qué belleza de frase, qué hermosa frase. Tenemos que recordar que la economía nos puede ayudar para crecer como sociedad, para crecer económicamente, para muchas cosas. Pero lo que de verdad importa son las relaciones sociales, son las relaciones que
nosotros tenemos con nuestros hijos, que nosotros tenemos con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y es importante estar bien, como dice Francisca. Eso es excelente. Lo importante es estar bien con nosotros mismos y tener una autoestima sana, tener una relación sana, y no solamente con las demás personas, sino con nosotros. Bueno, preguntándonos un poquito más, ¿qué puedo hacer para apoyar a la niñez y adolescencia desde mi entorno? Como lo vengo mencionando, puedo resumirlo en esto. Respeta a las niñas y niños y adolescentes. Educa a tus hijos con respeto y con amor. Exige de derechos e informa. Bueno, hablemos acerca del respeto. Bueno, hay que respetar la privacidad de tus hijos, respeto a su opinión. Como dije desde el principio, puede que sean niños chiquitos, puede que no sepan de muchas cosas, pero son seres que necesitan respeto, necesitan atención, necesitan tiempo. Incluso cuando se equivocan, no invalidemos su opinión, sino al contrario, corrijámosles desde nuestra experiencia, desde nuestro pesar, desde nuestros años, porque igual, no es igual que una persona tenga 40 años a que un joven de 20 trate de explicarse, que no está mal. Al contrario, desde nuestra experiencia como adultos podemos enseñarle y encaminarle y decir, ¿sabes qué? Te puedo ayudar con un poco más de información, sé un poquito más de esto, mira. Incluso como alguien dijo, nuestros jóvenes, nuestros niños nos enseñan, incluso ellos nos tocan eso que hemos olvidado. Seamos los adultos, las adultas que nuestra niña, niño necesitó. Y algo muy, muy importante con el respeto que quiero compartirles es que si a un adulto que ha roto un vidrio, si a un adulto que ha roto algo, se le puede comprender que fue un error, ¿por qué no a un niño? ¿Por qué no se le puede reconocer que las personas cometemos errores, que por alguna u otra razón se rompe algo? Siempre me pregunté por qué a mis tíos nunca les decían nada porque hicieron caer algo, pero a mí sí. Entonces recordé que esto es algo que se llama adultocentrismo. Entonces les invito a que nosotros mejoremos nuestra relación, mejoremos como personas, preguntemos un poco más, mejoremos un poquito más, informémonos un poquito más y nunca olviden que estamos aquí para ello. Como personas tenemos que servir nuestra poca información que tenemos, compartámosla con los demás, compartámosla con esa persona que tal vez no tiene claro un tema. Así que los compas de la Cruz Roja Ecuatoriana están aquí para eso, estoy aquí para eso, y ha sido un gusto. Muchas gracias, y cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estamos para responder. Muchas gracias, Soledad. Sin duda ha sido muy bonito escuchar todo lo que has compartido con nosotros. Para mí, conocer este tema de la adopción ha sido algo nuevo porque sin duda no es algo de lo que se habla tan abiertamente, algo que no escuchas todos los días. Entonces, fue un lindo espacio para poder aprender y sé que a nuestros participantes también les ha servido mucho, sobre todo el lindo espacio también de diálogo que tú has generado. Entonces, te agradecemos un montón. Y ahorita vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran dirigir a Soledad, este es el momento. Pueden utilizar el chat y nosotros vamos a ir leyendo todos estos comentarios y solventando sus dudas. Así que hasta que nuestros participantes se vayan animando, yo quisiera como nos mandan saludos desde Milagro, las personas comentan que ha sido un gran tema y yo quisiera preguntarte a ti, Soledad, ¿qué pasos crees que son los que deberían darse para que haya una menor vulneración de los derechos de los niños y niñas en el contexto de la adopción? Bueno, mencionar todo esto, decir que la realidad que se tiene la burocracia dentro de las adopciones es algo bastante preocupante, porque
Hay niños que están en el proceso 6, 7 años, cuando la ley dice que son 33 días. Sí, son 30 días en el proceso administrativo y 3 días en el proceso judicial. O sea, hay niños que lamentablemente las familias se cansan de estar estando en las oficinas, gastando dinero, gastando en inversión, desgastándose, y eso es algo lamentable. Así que si hay alguna persona que pertenezca, que sea funcionaria del Estado, hago una invitación y un llamado para que no vulneremos los derechos de los niños, para que sigamos trabajando por esta juventud, por esta infancia, que necesita mucho de nosotros, incluso a los compañeros que muy pronto vamos a ser profesionales, a seguir trabajando en servicio de los jóvenes, servicio de la adolescencia ecuatoriana. Muchas gracias, Soledad. Y quiero darle el paso a René, que levantó la mano para que pueda hacerte la pregunta. Muchas gracias, realmente un tema súper interesante. Yo tengo dos preguntas. La una, yo creo que la adopción debe ser el último camino para hacer la adopción de un niño o una niña. Yo creo que se debe buscar, en este caso, a la familia incluso ampliada, para que ese niño o niña no pierda sus raíces, su identidad incluso, ¿sí? Su cultura. Yo creo que eso debe ser un estudio bien realizado. Y realmente lo último que puede pasar es sacar a un niño en adopción hacia otra familia, por un lado. Por otro lado, la reflexión que hemos hecho ahora es que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Yo, como decía al principio, yo vengo de la era de la chancla. Y si nosotros vemos en las redes sociales, que a veces hay que ser curiosos ahí, muchos dicen, si es que estuviéramos en la era de la chancleta, en la era de la correa, nuestra sociedad sería totalmente diferente. ¿Qué opina al respecto? Qué interesante pregunta. Bueno, en la primera inquietud que usted había mencionado acerca de que no es buena idea sacar a los niños de la familia, es verdad. Por eso es que, como había mencionado, existe una etapa dentro del proceso de adopción que, como institución del Estado, se busca algún familiar que esté en la capacidad económica, mental, sobre todo en la voluntad de recibir a un niño. Como nosotros sabemos, tener a un niño en casa no es fácil, porque es una inversión bastante grande en tiempo, en cuerpo, y a veces las familias dicen, ¿saben qué? Yo no quiero tenerlo aquí. Muchas veces los familiares tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, o son menores de edad, entonces siempre se tiene esta primera opción, no sacarle a un niño de su hogar, porque no es lo mismo que yo como niña huérfana me crié con mis tíos cercanos a que yo me crié con otra persona que no conozco. Entonces es algo que la ley sí hace. Tome en cuenta esto de tener como primera opción a la familia. Bueno, en cuanto a la pregunta de que si en nuestra época el chancletazo fuera una opción, bueno, la verdad es que personalmente yo creo que no. Yo creo que, como mencioné, es muy, muy importante poner la disciplina en un hogar. Es extremadamente, pero llegar a un punto de esta violencia física no es sano para mí. Así que diría que como adolescentes también tenemos que reconocer que muchas veces nosotros nos comportamos de una forma no sana con nuestros padres, pero llegar a esta violencia física, personalmente creo que no. Muchas gracias, Soledad. Yo coincido contigo. Creo que actualmente tenemos más herramientas, más información relacionada tal vez a corrientes de disciplina consciente o disciplina respetuosa, que les invito a nuestros participantes a indagar un poquito más. Y eso se relaciona con el establecer límites, establecer una estructura a los niños desde una posición de respeto
y no utilizando estos actos violentos como Soledad nos comentaba. Tenemos otra participante que levantó la mano, Cristian, así que te doy el paso para que puedas hacer la pregunta a nuestra speaker. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, disculpen, no puedo activar la cámara, pero es para poder tener nitidez en el audio. Bueno, buenas noches con todos. Interesante, Soledad, tu ponencia, la verdad, fue bastante didáctica en algunos aspectos y de paso también nos permite recordar algunas situaciones que vivíamos desde nuestra niñez y adolescencia. Muchas cosas que hoy en día ya no se ven, ya no se repiten, ya no se viven y que me encantaría que mis hijos también hubiesen participado de ese tipo de actividades. Hoy en día las actividades son tan al corre-corre. Cristian, me parece que se te fue el audio. No sé si nos pudieras repetir lo que mencionaste, por favor. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, súper bien. Hola. Adelante, Cristian. Sí te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah, ya, gracias. Disculpen, se me desconectó un poco el internet. Bueno, rápidamente, la inquietud que tenía más que todo era porque, bueno, el tema habla sobre la adopción. Y en el tema de la adopción, escuchabas un compañero que decía que la última instancia debería ser la adopción. Realmente, ya actualmente estoy participando de un programa que maneja una fundación en coordinación con el MIES. Y sí, y obviamente con la función judicial para los procesos de adopción. Pero previo a esto siempre hay un proceso de acogimiento familiar en el cual obviamente se procura ver que niños y niñas o adolescentes que están en situación de vulnerabilidad no necesariamente tienen que estar con su familia biológica, debido a muchas situaciones. La verdad, se procuraría idealmente que vivan con algún familiar cercano o en peor de los casos lejano, pero que le pueda brindar todas las garantías de seguridad, no solamente en la parte económica o la parte física, sino también la seguridad emocional, la estabilidad y el cariño que como hogar se tiene, con sus altos y bajos. Ya. Y, y además de esto, el problema que se da es que a nivel de nuestro país, las instituciones de acogimiento, más bien dicho, el MIES, voy a responder directamente porque está a cargo de este proceso, no está generando los procesos correspondientes ni la difusión adecuada para tener más familias de acogida que pudieran ayudar en este proceso. Este acogimiento, que es un proceso temporal en el cual en vez de enviar a un niño Cristian, parece que volvimos a perder conexión contigo. Sí, parece que no escuchamos también a Cristian. No sé, Soledad, si quisieras como comentar un poquito de lo que Cristian nos había comentado sobre este tema de las casas de acogida. Perdón, disculpen, se me volvió a ir el internet, pero ya está arreglado. Ya, gracias. Entonces les decía básicamente que el problema que se da hoy en día, de lo que nosotros vemos, es que las instituciones del gobierno no están haciendo su trabajo realmente. Su trabajo es lento, demasiado, como decía Soledad, demasiado burocrático. Y yo lo que les decía en uno de los casos, cada día que se demora la institución
gubernamental en generar los procesos, en agilitar la difusión o calificar a familias que pudieran dar las garantías que necesita un niño o niña adolescente para pasar de manera temporal hasta que se arregle la situación con sus padres, con su familia, o en el caso de llegar obviamente ahí a un proceso de adopción definitiva. Cada día que pasa, cada noche que pasa es un día más de maltrato, de inseguridad, capaz inclusive en el cual corre peligro no solo su salud, sino también su vida. Y eso es justamente algo que quería compartirles, porque realmente el tema de adopción aquí en Ecuador no está funcionando. De hecho, muchas familias de lo que hemos visto, ecuatorianos como tal no generan procesos de adopción. Generalmente quienes vienen a adoptar son personas extranjeras para hacerse cargo de los niños que hay aquí a nivel de Ecuador. Entonces hemos visto algunos casos, han sido casos bastante dramáticos que hemos vivido en este grupo que nosotros visitamos, y realmente nosotros hemos decidido con mi esposa, con mi familia, entrar a este proceso. Estamos al momento en un proceso de acogimiento igual con una adolescente, y estamos siempre abiertos igual a generar estos espacios temporales, pero quisiera igual que esto se difunda, porque la verdad esto está en la Constitución, está en la ley, y que ampare estos procesos para evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, en los cuales a veces, sin querer desmerecer la buena intención de quienes ayudan en estos centros, a veces no se abastecen por la falta de recursos, la falta de personal, o inclusive la falta de preparación en algunos aspectos, y termina siendo profesionalizándose en algunos aspectos de delito, de mitomanía, de algunas cosas justamente que los niños o niñas no deberían tener como referente. Entonces, es más, poco a poco más bien van teniendo ya desapego a un proceso de acogimiento familiar. Olvidan lo que es la familia y resulta ser más bien la gente de la calle, la gente extraña, al final su familia, porque obviamente es con quien tiene menos problemas que con su padre, madre o familiar dentro de casa. Eso es algo que quería compartirles, y ojalá esto realmente se pueda difundir, y estos procesos más bien se aceleren por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Cristian. Sin duda nos has dado una perspectiva muy valiosa. Y Sole, no sé si quisieras comentar algo al respecto. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian, por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, Cruz Roja, por darnos estos espacios. La verdad es que visibilizar estas situaciones es muy, muy, muy complicado. Nosotros podemos hablar desde la práctica que la adopción es una opción que el Estado da para asegurar a nuestros niños, pero en la práctica no se da. Lamentablemente, conozco de un caso de 2 adolescentes que en situación de abandono crecieron dentro de las casas de acogida. Entonces, a los 18 años, a ellos los sacaron de ahí y ellos viven en las calles. Ellos, como no tienen esta acción de encaminar, como lo hace la familia, tuvieron ellos tenían buenas notas en el colegio, pero lamentablemente terminaron en la calle. Entonces es una realidad muy difícil. La verdad es que, Cristian, muchísimas gracias por dar hogar a un niño, a una niña que necesita de nosotros. Entonces es algo muy bonito que en estos espacios conozcamos esas cosas y que sobre todo seamos el soporte de otra persona. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Cristian. Gracias, Soledad. Y tenemos una pregunta de Luis Alberto Cabrera. Dice, dejo mi sincero agradecimiento a la doctora Soledad por haber abordado esta temática, que es muy interesante. Al momento existe una gran controversia sobre el abandono de los bebés y el aborto, que nos da como resultado el facilismo de la adopción. ¿Es el camino correcto la adopción y dar en adopción? ¿Dónde está la responsabilidad de los progenitores? Es la pregunta que nos hace nuestro participante Luis Alberto. Qué debatible es esa pregunta. Bueno, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que abandonar a un niño
no es fácil. Como tú mencionas, tener hijos es una responsabilidad bastante grande. En Ecuador, el porcentaje de personas que tienen hijos conscientemente y con una economía solventable es bajísimo. Algo que se ha repetido bastante son los matrimonios que se dan porque la chica está embarazada. Entonces, hablar de facilitismo, de facilidad en estos casos, me parece que no. Nosotros nos preguntamos qué es de esos niños que son abandonados, pero no nos preguntamos de qué es de esas madres que abandonan a sus hijos. Ustedes saben que ser padres no es fácil y yo no sé por lo que está pasando una mujer para que abandone a un niño. Yo no sé por lo que está pasando una mamá para abandonar algo que ha tenido en su vientre durante 9 meses. Entonces, me parece que discutir de esto es bastante debatible. Es algo que personalmente no quiero crear controversia, pero es muy, muy complicado hablar sobre esto. Entonces, no solamente me pongo personalmente en la situación del niño, de la situación de la casa hogar que tiene que pagar, la estabilidad de este niño, porque tener niños en casas hogares también es una inversión bastante grande, porque no son uno o dos. En Riobamba se tiene espacio para 30 niños, pero ahora tenemos 36. Entonces es algo muy complicado. Es algo que no solamente podemos hablar desde una inversión económica, desde solamente una inversión, desde una obligación como padres, sino también preguntarnos la otra cara de la moneda. Esta madre, no podemos hablar que es de una mujer que tiene 35 años, que tiene trabajo, sino también podemos hablar de que es una niña de 14 años que fue violada por algún familiar, que no sabe qué hacer, que no le ha contado a sus padres. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Eso podría comentarle a nuestro compañero quien nos hizo esta interesante pregunta. Gracias, Soledad, por invitarnos a ampliar la perspectiva y tratar de entender un poquito más allá, de ser un poco más empáticos, un poco más empáticas. Y como decía Soledad, no solamente ver una cara de la moneda, hay todas estas situaciones de las que tal vez no somos conscientes y es un buen momento para ir generando esa reflexión. Y ya para ir cerrando con la última pregunta que nos han dejado en el chat, ya que tú conoces un poquito del contexto de la Cruz Roja, nos preguntan, nosotros como voluntarios, tal vez podríamos ir a los orfanatos y brindar algún tipo de ayuda. ¿Tú cómo ves este involucramiento de los voluntarios o las voluntarias? Qué belleza que hayan compas de la Cruz Roja que quieran involucrarse en estos espacios. La verdad es que los niños, cuando van los voluntarios, esos niños se desviven bastante. Bueno, yo puedo hablar de la realidad aquí en Riobamba. Yo también quise entrar como voluntaria a la casa de acogida que existe aquí, pero lamentablemente por la situación de pandemia existe una restricción bastante importante, porque lamentablemente 2 chicos se contagiaron con COVID y es complicado. Imagínense como nosotros como personas que estamos afuera, que tenemos a nuestros familiares, que tenemos trabajo, podemos pagar por alguna razón estos medicamentos, para ellos no es fácil. Así que esto depende bastante de la provincia. Si ustedes están en Riobamba, escríbanme, comuníquense conmigo. Estamos ahorita creando un grupo de jóvenes que están trabajando por la juventud, por los niños. Entonces, les comparto esta alegría tan grande. Nosotros la otra semana tenemos la inauguración de la Casa de la Juventud, una casa que va a acoger adolescentes, a personas en riesgo, y es un proyecto que nosotros queremos compartir con la sociedad, que se me hace gigante el pecho solo de pensar que se están abriendo espacios, de que nuestros niños pueden encontrar un espacio calientito, un espacio seguro, a compas que como Dayana tienen este calor de servir. Así que te invito a que en tu provincia puedes acercarte a mí y preguntar. Eso puede resumir. Muchas gracias, Soledad. Y
ya para ir cerrando, Cristian volvió a alzar la mano, entonces va a ser la última intervención que tengamos esta noche, así que Cristian, adelante. Sí, muchas gracias, perdón. Sino que quería un poquito acotar esta inquietud sobre el tema de los voluntarios en los orfanatos o los centros de acogida. Solamente compartirles, cuando yo entré hace unos 26 años más o menos ya a la institución como voluntario, en el 95, uno de los programas que se desarrollaba precisamente se encargaba precisamente, era el programa de ayuda mutua y solidaridad que se le denominaba. Y este programa se encargaba, entre otras actividades, de relacionar a los voluntarios con los orfanatos, con los centros geriátricos, sí, los ancianatos que les denominábamos, y también con menores. Y era interesante esta actividad porque realmente ayudaba a denotar la voluntad de un voluntario, sí, o sea, perdón que redunden esto, pero el tema es que cuando un voluntario va y, y- a participar con la habilidad. Y a pesar que está en una institución, cuando va que están dentro de una institución de estas, queriendo darles una mano, la verdad, ellos en verdad aprecian mucho el poder tener a alguien, un amigo que los vaya a visitar de manera recurrente, tener un referente y en quien apoyarse para poder igual ellos también crear ocasión a tener un propósito en la vida. Lo propio también lo hacíamos con los centros geriátricos. Igual nosotros hacíamos esto de adoptar un abuelito, decíamoslo así, y así hacíamos de vez en cuando unas fiestitas o unos eventos pequeños en los cuales les hacíamos bailar, les visitamos, hacía hablar todas las historias que tenían todos estos abuelitos y luego queríamos nosotros plasmar memorias del centro de San Vicente Paúl, que era uno de los sitios donde nosotros solíamos visitar. Igual con el centro Virgilio Guerrero, que era para menores infractores también tuvimos esa capacidad de poder interaccionarnos, íbamos con música, con eventos, con actividades de terapia física, como de terapia ocupacional, perdón, para inclusive desarrollar habilidades y destrezas que ayuden inclusive a fomentar algún tema de emprendimiento que en algún momento pueda servir de mejor manera como alternativa ante la situación económica de vulnerabilidad que se encontraban haciendo. Ha pasado los años, realmente estas actividades ya no se las hacen de la misma manera como antes era. Todos los fines de semana llegábamos a esos lugares y lamentablemente la pandemia igual creo que nos ha enseñado, por un lado, o sea, la soledad en la que se pueden encontrar estas personas, a pesar de estar en una casa, de tener un techo, una comida, el no convivir precisamente con alguien, además de los con los que estamos recurrentemente, creo que nos ha hecho reflexionar este tema. E invitaría obviamente voluntarios y voluntarias que están hoy en día en la institución, nuestra querida Cruz Roja, pudieran tomar la posta y desarrollar sus proyectos, volver a hacerlo, generar los vínculos con estas instituciones, con el gobierno como tal, inclusive para que promueva obviamente esta participación y poder nosotros hacer la visita, poder hacer las gestiones necesarias para inclusive ayudarlos. Me acuerdo que en el ancianato la terapia ocupacional que ellos generaban, los abuelitos, generó un montón de artesanías, de situaciones manuales que nosotros les ayudamos a generar un bazar solidario, por decirlo así, que lo hicimos y ayudamos a vender todo lo que ellos habían creado para obviamente con eso mismo poder ayudarles en cosas que necesitaban dentro del centro geriátrico. Entonces lo propio se puede hacer con los niños, visitarles en Navidad, llevarles una funda de caramelos, algo personalizado por parte de nosotros sería interesante. En estas fechas no solamente sino que en lo posterior creo que es una de las cosas que antes de las filiales o las juntas se lo sigue realizando. Sería bueno recuperar eso y fortalecerlo. Nada más de eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por compartirnos la experiencia de estos proyectos que antes se desarrollaban. Sin duda, creo que este puede ser un llamado a la acción para nosotros, no solamente para los jóvenes que estamos como ingresando a la institución, sino para el resto de voluntarios de poder involucrarnos, de poder ver estas necesidades y ver alguna forma innovadora, pero sobre todo que nos permita brindar un apoyo y una ayuda significativa. Así que
Gracias por compartirnos tu experiencia. Y ya para cerrar, quisiera darte la palabra, Soledad, para que nos des algún mensaje final para todos y todas nuestros participantes. Muchas gracias, Anita. Bueno, para terminar ya con este espacio que hemos conversado, hemos recordado, bueno, nuestra mamá nos tiró una naranja antes. Les invito a hacer ese cambio que necesita el mundo, a hacer ese Christian Celi que la sociedad necesita. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darse ese tiempecito. Muchas gracias, Cristian, por tu cambio. Muchas gracias, Anita, por estos espacios. Muchas gracias, Cruz Roja, por crear espacios seguros, que es muy importante. Los invito a todos a que si somos padres o madres de familia o hermanos, eduquemos desde el amor y el respeto. Y nunca en la vida nos dé vergüenza de decir que no puedo algo, que no sé algo, que me siento mal. Acudir a terapia no es malo. Cambiar esos lineamientos de la educación en la familia es muy importante. Mejorar no está mal. Las redes sociales no está mal. No está mal nada, pero hasta un punto. Todo tiene equilibrio en esta vida. Así que los invito a eso, a hacer un equilibrio, a hacer una Anita Mejía, que se ha quedado hasta tarde hoy conversando sobre las infancias, conversando sobre los niños. Y les invito a todos a hacer ese pequeño voluntario, a hacer esa pequeña voluntaria que va a escribir una carta a un abuelito, a visitar a nuestros familiares. Se acerca Navidad, así que disfrutemos que nuestros familiares están vivos. Así que les deseo un excelente diciembre, un excelente enero, una excelente vida. Y nunca olviden de tener una buena relación. Y aquí estoy para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Abrazos para todos y todas. Muchas gracias, Soledad, por tan lindo mensaje. Y para seguir con el espacio de Catarsis Webinar, todos hemos disfrutado bastante de esta gran charla, de todo lo que Soledad ha compartido con nosotros. Por eso queremos invitarles a que enciendan sus cámaras para poder conocernos, para poder tener esta sensación de cercanía, porque vamos a capturar este momento que para nosotros, como parte del equipo de Catarsis, es siempre muy especial. Por ahí veo que Solange ya se animó a prender la cámara, también está Clau, Jorge, Wendy, Dylan. Qué bonito es poder tener estos espacios y poder conocernos, poder vernos a pesar de las distancias, como sé que Soledad está en Riobamba, Clau está en Loja, yo estoy en Quito, pero la virtualidad nos permite seguir un poquito más conectados y conectadas, así que ha sido una noche de Catarsis Webinar muy, muy valiosa. Así que les invito a sonreír para poder tomar nuestra captura a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Sonrían. Muy bien. Muchas gracias. También agradecemos mucho a Soledad por acompañarnos en este espacio. Agradecemos mucho a ustedes por dedicarnos parte de su tiempo del miércoles en la noche y sobre todo conectarse para poder seguir aprendiendo, para poder seguir reflexionando sobre estas cosas. Y recuerden que los Catarsis Webinar son estos espacios para ustedes, para poder aprender, para poder disfrutar, para poder llenarse de nuevo conocimiento. Y la próxima semana también estaremos con otro Catarsis Webinar, así que quédense pendientes de las redes sociales de Cruz Roja Ecuatoriana para descubrir qué tema vamos a poder abarcar la siguiente semana. Una vez más, muchas gracias, Soledad, a nombre del presidente nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, el doctor Roque Soria, por acompañarnos en este espacio, y a ustedes, queridos y queridas participantes, les agradecemos mucho y esperamos que tengan una linda noche y un lindo resto de semana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Totales. Cuídense bastante. Besos. Una buena noche.